Compra-venta de bien futuro. Se denomina a la compra-venta de bienes muebles e inmuebles en planos o proyectos. Me refiero a los planos de una casa, condominio, departamento, edificio. El Código Civil, en su artículo 1534, establece que en la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Ejemplo, Pedro y Julia celebran una compra-venta con una empresa inmobiliaria que vende en planos departamentos. Se compra el bien antes de la ejecución de la obra. El bien aún no existe. La compra-venta de bien futuro es la enajenación de bienes muebles e inmuebles en planos o proyectos. Según Wikipedia, los planos son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio. Son mayores a las que se representan normalmente en los planos arquitectónicos. Por ejemplo, un plano urbano es la representación de una ciudad. De la definición se puede decir que los planos representan localizaciones de sus dimensiones y divisiones de su estructura que se va a construir en el lugar. El proyecto es la cosa que se piensa hacer. Es un conjunto de actividades que se desarrolla en base a un presupuesto a fin de producir bienes, obras, servicios. Su objetivo es satisfacer necesidades. El proyecto de casas, departamentos, oficinas, condominios, edificios, al proyecto de redes eléctricas, redes de agua y de desagüe, redes de gas natural, hasta su instalación en casa, departamentos, edificios, locales, comerciales e industriales, al proyecto en los animales que nazca sana y viva la cría del animal preñada, al proyecto del terreno agrícola sembrado, se tiene como propósito una buena cosecha y producción. En el supuesto que las partes manifiestan su voluntad de crear un contrato de compra-venta de bien futuro, es decir, que el bien aún no existe físicamente, pero que hacia un futuro éste va a existir, si se deviene su existencia física del bien futuro, en consecuencia el contrato es válido. En el supuesto que una de las partes no manifiesta su voluntad o no conoce que la venta del bien es futuro o no exista físicamente el bien, en consecuencia el objeto es irreal o inexistente. El contrato es nulo. En la norma, en su parte última, se establece una condición suspensiva en el contrato de bien futuro a que llegue a tener existencia el bien. Es una disposición imperativa como elemento esencial del contrato de compra-venta del bien futuro. No es exigible la obligación al comprador mientras la condición no se cumple o se encuentra pendiente, que es la existencia del bien. En consecuencia, el contrato de compra-venta de bien futuro produce efecto a la existencia del bien. En el supuesto que ambas partes fijaron en el contrato una condición resolutoria, tendrá incidencia directa en el contrato si es que el bien no llega a tener existencia o por el incumplimiento de una obligación. En consecuencia, el contrato se extingue. Ventajas de la compra-venta de bien futuro. Si el proyecto es auspiciado por entidad financiera, se entiende que existe una línea de crédito que se entregará a la empresa constructora para financiar la ejecución de la obra. El precio del bien futuro es menor cuando está en proyecto o planos o diseño, que podría ser un condominio, departamento, oficina, cochera, etc. La financiera evalúa que la empresa constructora tenga solvencia económica. La financiera desembolsa dinero a la empresa constructora de acuerdo al avance pactado sobre la obra. En caso de incumplimiento, la financiera no desembolsa dinero. El comprador se endeuda con un préstamo bancario en la entidad financiera que otorga línea de crédito a la empresa constructora de la obra. La financiera no desembolsa el dinero en su totalidad a la constructora a la firma de la escritura pública, sino cuando es independizado a favor del comprador.
garantiza que la empresa constructora cumpla con el contrato para hacer efectivo el pago. En el contrato, las partes deben convenir expresamente que el bien llega a tener existencia en la ficha de su inscripción del bien inmueble en los registros públicos. El efecto es que el vendedor transfiere el bien al comprador. Además, el vendedor se obliga a entregar al comprador el bien independizado ante los registros públicos. Desventajas de la compra-venta de bien futuro. El banco que financia no es el mismo que auspicia el proyecto. Se solicita una carta fianza a la financiera a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de la empresa constructora que auspicia. En el caso que incumpliera su obligación, procede la resolución del contrato y con la carta fianza se libera de la obligación el comprador. La variación del precio del bien significa que en el proyecto el precio es menor. De acuerdo al avance de la obra, el precio se va incrementando. La demora en la entrega del bien ofrecido se refiere a que la empresa constructora entrega la obra terminada fuera de los plazos pactados. Las condiciones en que se entregan el bien ofrecido significa que el departamento, oficina, cochera, depósito, etc. quizás tengan rajaduras, melladuras, grietas en su estructura, etc. Probablemente los servicios de agua, desagüe, luz y gas presenten ciertos inconvenientes que te causen daños y perjuicios. La no existencia del bien ofrecido significa que la empresa constructora incumpla su obligación, que podría hacer que la obra se quede en bases, en columnas, etc. El terreno se encuentra hipotecado por la entidad financiera que auspicia el proyecto. Se tiene que solicitar su levantamiento de la hipoteca. Riesgos de cuantía y calidad en la compra-venta de bien futuro. El comprador es el que asume los riesgos de cuantía y calidad en la compra-venta de bien futuro, por existir una posibilidad de que se produzca el bien mueble e inmueble, un daño, una lesión, una enfermedad, su medida sea imprecisa o indeterminada, y su estructura o propiedades o valor no cumplan con los requisitos de excelencia o cualidad. El artículo 1535 del Código Civil establece que, si el comprador asume el riesgo y calidad del bien, el contrato queda igualmente sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Empero, si el bien llega a existir, el contrato producirá desde ese momento todos sus efectos, cualquiera sea su cuantía y calidad, y el comprador debe pagar íntegramente el precio. El riesgo es la posibilidad que se produzca un perjuicio o daño al comprador de un bien a futuro. Es a que efectivamente no llegue a existir el bien. Si esto ocurriera, está en riesgo su dinero invertido. Si efectivamente llega a existir el bien, el riesgo podría ser en su cualidad, es decir, los atributos del bien mueble o inmueble que se va a adquirir en el futuro. Las condiciones del bien mueble o inmueble, es decir, que sea funcional, que brinde seguridad, que sea accesible, agradable, gustoso, no contaminado. Si se trata de la compra-venta de un bien futuro animal, preñada, el riesgo es a que llegue a tener existencia la cría. Si se trata de un bien futuro de terreno agrícola con siembra, donde se compra la cosecha, el riesgo es la existencia de producción y fruto. Si se trata de un vehículo, el riesgo es que llegue a existir el vehículo. El comprador es el que asume los riesgos en cualquier causa que se origine ese acaecimiento. En los riesgos de cuantía y calidad del bien es asumido por el comprador, pero el contrato está sujeto a la condición suspensiva a que llegue a tener existencia el bien. Si el bien llega a existir, el comprador cumple la obligación de pagar el precio del bien. Contrario sensum, si el bien no llega a existir, el comprador no está obligado a pagar el precio del bien. Si el comprador pagó el precio del bien al vendedor antes que exista el bien, en el futuro no llega a existir el bien, no existe compra-venta por falta de objeto. El vendedor devolverá el precio recibido al comprador.
El comprador paga íntegramente el precio convenido del bien, cualquiera fuera la cuantía y calidad del bien que llegue a existir. El riesgo es que no se cumplan todas las características del bien pactado. Otros riesgos que asume el comprador: que la empresa constructora no cumpla su obligación de cancelar su crédito a la financiera por la ejecución de la obra en proyecto, que deviene que la financiera proceda a la ejecución de la hipoteca y remate del bien, sin que el comprador pueda oponerse debido a que la hipoteca se encuentra inscrita en la ficha de inscripción del inmueble con anterioridad a la compra-venta. Es probable que el comprador pierda su adquisición y accione contra la empresa constructora por indemnización por los daños y perjuicios y estafa.